Yo le puse a esta plática rompiendo la opresión. Sabemos y hemos oído que la palabra misma, la Biblia dice que la maldad se irá multiplicando, que vienen tiempos difíciles, que en los postreros tiempos habrá tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque habrá gente amadora de sí misma y muchas cosas que ya estamos viendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué genera todo esto, amado? ¿Qué genera la maldad? ¿Qué generan las guerras que hay? Los desastres naturales que se están viniendo de una manera mayor. Generan una opresión. ¿Qué es la opresión? Pues es algo en el ambiente que trae temor, que trae cargas, preocupación. Tú puedes ver a la gente a veces afanada, tú puedes ver a la gente de alguna manera metida en lo material como queriendo protegerse. Y todo esto genera una opresión. Yo he platicado con personas que trabajan ya sea en empresa, ya sea en gobierno, y están de alguna manera presionadas por el trabajo, por el diario vivir, por las ocupaciones, por los jefes, por el ambiente de trabajo. Hay opresión aún en las oficinas, en el desempeño de la labor de las personas. Es una presión, es una opresión. Poca gente he oído que dice que trabaja en un lugar grato y agradable y que está bien a gusto con su trabajo, ¿verdad? Son pocas las personas y gloria a Dios por ese tipo de trabajos y ese tipo de lugares y jefes, ¿verdad? Y ambientes, pero son pocas empresas o oficinas donde se trabaja en un ambiente grato. Entonces, amado, hay una opresión sobre el mundo. Si tú sales aquí afuera y preguntas a alguien, hay opresión. Si tú vas a las calles, ves a la gente oprimida, ¿sí? Y pues estamos en este tiempo del año, aparte, que conocemos nosotros como iglesia, octubre, noviembre son tiempos de una opresión espiritual demoníaca. ¿Por qué? Porque hay prácticas de brujería, de hechicería, porque es un ambiente más pesado, de verdad, no es nada más un cliché o una forma que decimos los cristianos cada año, no, hay un aumento del ambiente espiritual. Si tú vas por ejemplo, aquí en Morelia al centro, hay muchas representaciones de muertos, se hace culto a la muerte y esto genera opresión. Ya se institucionalizó esto. Entonces, amado, hay opresión, hay un ambiente pesado en el mundo afuera. Hay brujería, hay hechicería, hay hasta una marcha que dicen del silencio. Una vez yo me tocó verlo y cuando pasan ahí se queda un ambiente pesado. Entonces existe la opresión, amado, y esta va aumentando. ¿Te imaginas la opresión que tienen ahorita en Medio Oriente, los pueblos, Israel y alrededor, en Rusia, en Ucrania, la gente que se queda sin casa? ¿Qué hay en el mundo? Una opresión fuerte. Entonces hay un ambiente espiritual y más cargado de opresión, ¿verdad? ¿Qué trae esto? Desánimo, cansancio, pereza espiritual, y si no tenemos cuidado, amados, aún pudiera traer muerte espiritual. También para nosotros que somos cristianos. Mucha gente en este tiempo se desanima, mucha gente creyente cristiana ha dejado de creer, ha dejado de congregarse. Cuando hay una ordenanza en la Biblia, dice no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. Se hace una costumbre de apartarse. ¿Dónde empieza todo? En una opresión del diablo, del ambiente, del mundo. El diablo sabe y te va a oprimir y se va a oponer a ti para que tu fe decaiga, se minimice tu creencia en Dios y poco a poco empieces a ser un cristiano ocasional. No alguien comprometido, no alguien que tiene fuego, como cantábamos el canto, ¿verdad? Y el fuego se empieza a apagar y empezamos a ser cristianos light, que si van a la iglesia o ve una prédica por internet y dice, no, yo sí creo, yo estoy bien con Dios, pero la verdad es que ya no hay fuego en tu corazón, que nos hemos apartado del primer amor y que estamos dejando de buscar. Amado, el fuego de Dios nunca se apaga, como dice ese canto. Fíjate qué maravilloso es nuestro Dios. Yo te hago una pregunta. Si tú en tu casa, como dice Jesús, entra a tu aposento, ¿Dios viene ahí? Sí, ¿verdad? Donde hay uno orando, ahí viene Dios. Y dice que Dios revela en lo secreto. Y Jesús mismo dijo, ¿quieres orar? Métete a tu cuarto y cierra la puerta. Y dice, tu Padre que está en los cielos te oirá. Pero ¿qué dice también, amado? Eso es en la oración personal.
Pero fíjate lo maravilloso que es la iglesia. Porque la iglesia, ¿qué dice de la iglesia? Dice donde hay 2 o 3. Ahí ya hay iglesia. Acá es una oración unilateral que es muy buena, pero es personal. Pero donde hay 2 o 3 reunidos, dice ahí yo voy a estar. Claro, yo te visito en tu oración personal, pero donde hay 2 o 3, este es otro ambiente, este es otro asunto. Y nosotros somos iglesia. Aquí habemos más de 2 o 3 y nos reunimos en el nombre de Jesús. ¿Sí? Entonces te das cuenta el valor que tiene, amado, la iglesia, porque ahí dice el Señor, ahí yo voy a estar, y donde Él está, ahí hay libertad. ¿Qué es la opresión? Es una carga. ¿Qué es la opresión? Es una cárcel. ¿Qué es la opresión? Donde se te roba la paz. Pero ¿qué es? Donde está Jesús, donde está su Espíritu, ahí hay libertad. Entonces esta es la importancia, amado, de la iglesia. Esta es la importancia de los últimos tiempos. Estamos, amado, en el inicio de los dolores de parto de los últimos tiempos. Está iniciando los últimos tiempos. Pero ¿qué vamos a hacer? Los últimos tiempos nos llevan después a un aumento, ¿sí?, de los dolores de parto, y después viene Jesús, viene el anticristo, y cada vez va a ir subiendo de tono la opresión y el ambiente de guerra. Pero nosotros tenemos un refugio, la iglesia. A menos que quieras vivir en la gran opresión de afuera. Por eso es lo importante. Entonces, amado, vamos en contra de todo esto. En el mundo podemos percibir, si tenemos el Espíritu Santo, la opresión que gobierna sobre este mundo. Y pareciera en ocasiones que es muy difícil de contrarrestar. Mucha gente dice, no, pues es que mira cómo está el mundo. ¿Cómo la contrarrestamos? Allá afuera hay un mundo incrédulo, escéptico, lleno de pecado y que se justifica en su vana manera de vivir, alejados de Dios. Ellos se justifican, ellos dicen que están bien. ¿Sí? A veces una embarradita de Dios y creen que están bien, pero no. Nosotros debemos perseverar en la fe, porque ahí radica nuestra victoria. ¿Y cuál es nuestra respuesta, amado? ¿Cuál es nuestra respuesta como cristianos? No podemos bajar la guardia, no podemos dejar de orar, no podemos dejar de buscar al Señor, de humillarnos delante de Él, de entender quién es Él y que Jesús viene pronto. ¿Sí? Acompáñame al Salmo 42, del 9 al 11. Salmo 42, 9 al 11. Dice así, diré a Dios, dice el salmista, roca mía. Es como una pregunta, ¿verdad? Le diré yo a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Qué está sintiendo el salmista? Opresión, un vacío, como que Dios no está. Pero él mismo dice, yo le voy a preguntar eso a Dios. Le diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Segunda pregunta, ¿por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Y luego dice, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Esa es la opresión de allá afuera, amado, a nosotros los cristianos ahora. ¿Dónde está tu Dios, Juan? Mira, no pasa nada. ¿Dónde está tu Dios, hermana? ¿Dónde está tu Dios? El mundo nos ataca, hasta la familia a veces. ¿Dónde está tu Dios? Y de repente quisiéramos como decir, ay, pues tienen razón, creo. ¿Dónde está Dios? Mira, todo está peor, mis hijos, cómo anda mi esposo, mi esposa, ¿dónde está tu Dios? Y esa es una voz opresiva del diablo a través del sistema del mundo y de personas que si no tenemos cuidado nos van a traer muerte espiritual y de repente vamos a empezar a diluir nuestra fe y a olvidarnos de nuestro primer amor. ¿Sí? Entonces fíjate qué preguntas, y dice el salmista, yo le voy a preguntar esto a Dios, ¿por qué te has olvidado de mí, Dios? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Luego dice, como quien hiere en mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Y luego él mismo dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mía. Esta debiera de ser nuestra respuesta. Hay una opresión, hay un contraataque, amado, hay una fuerza que ya está en movimiento para que tú no creas.
En los últimos tiempos, como te decía, vienen los inicios de los dolores de parto. ¿Y qué viene adelante? ¿Acuerdas? La apostasía. Mucha gente va a apostatar de la fe. Siendo cristiano van a decir, ¿sabes qué? Ahí está mi fe. Y está sucediendo. Yo conozco varias personas que vi servir en la iglesia que ya no están tan lejos, están viviendo una vida común como los demás, tomando, viviendo en sus fiestas como si nunca hubiesen conocido del Señor. ¡Qué terrible! Sí. Vamos a orar. Padre, ayúdanos en esta mañana. Danos tu gracia, danos entendimiento, revélanos, Señor amado, ese amor tan grande, que el fuego no se apague, Señor. Ayúdanos, danos sabiduría, entendimiento para hacer el oficio de sacerdote y traer leña, amado, al fuego, que no se apague el fuego de nuestra fe y que podamos crecer en fe y entender más y más, amado, lo que tú has hablado y que ya está profetizado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué es opresión? Opresión es ejercer presión sobre una persona o cosa. Es someter por violencia. Y una violencia. Todas estas cosas, ideas, filosofías, formas de pensar son una violencia sobre el creyente, sobre los jóvenes. Qué difícil es para los jóvenes creer ahora, Es muy dura la opresión que hay. ¿Por qué? Porque en la escuela te están mandando ideas cada vez, ¿sí?, diluyendo la fe. Dicen, ¿a poco tú eres de los que creen en Dios? Y nos encerramos en el mundo sin dejar de ver más arriba de este mundo. ¿Por qué este mundo gira? ¿Por qué este mundo se mantiene? ¿Por casualidad? ¿Porque hay vida aquí y en Marte no? ¿Porque hay un sol que no se apaga, que está por millares de años ahí y que está a la distancia perfecta para que aquí pueda haber vida? ¿Por casualidad? No, amado, hay alguien que tiene el universo en sus manos. Entonces hay una opresión allá afuera para que tú no creas. Opresión es ejercida sobre una persona. Eso es también opresión, un ambiente espiritual pesado que abate y trae turbación. La opresión trae eso, te abate y te trae turbación y empiezas a dejar de creer y empiezas a dejarte llevar por el río del mundo. Ay, es que estos hacen esto, pues yo lo voy a hacer. Ay, es que esto es divertido, pues voy a vivir mi vida. Pero ¿qué dijo Jesús? El que quiera ganar su vida, ¿sí?, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la ganará. Estamos dejando de ver lo eterno. Estamos viendo muy corto, amado. Qué terrible es llegar al final de tu vida y saber o no estar seguro a dónde vas a ir. Saber que no vas con Dios porque ya no te alcanzó el tiempo. ¿Por qué? Porque no tienes la capacidad ya ni de arrepentirte sinceramente. Gente dice, no, pues yo cuando me vaya a morir me arrepiento ahí. Pero ese arrepentimiento no es sincero, no alcanza. Dios no puede ser burlado. Entonces, amado, pues no es para espantarnos, pero es para espantarnos. Es una contradicción, ¿verdad? Si no agarramos estas palabras para espantar a la gente, pero es de espanto entender esto. Yo he estado en muchos lugares donde he ido a ver enfermos que están para morir. O he estado en sepelios donde tú puedes percibir algo que va más allá de lo que humanamente tenemos control. ¿Quién toma control de las almas? Depende de cómo haya vivido aquella persona. Si creyó en Jesús o no creyó en Jesús. Entonces, amados, nosotros somos los hijos de Dios. Debemos pelear para quebrantar la opresión que Satanás quiere ejercer sobre nosotros, sobre nuestras familias. Te animo a levantarte, a declarar tu libertad en Cristo Jesús, porque esta es tu herencia. Y una herencia. Somos libres en Cristo Jesús. Fíjate lo que dice Isaías 54, del 14 al 17. Dice así, el profeta Isaías, hace siglos, dice, con justicia serás adornada. Está hablando de la ciudad santa, está hablando del pueblo de Dios. Con justicia serás adornada. ¿No te gustaría esto? Somos parte del pueblo de Dios, somos pueblo de Dios en Cristo Jesús. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión. ¡Wow! Yo quiero estar lejos de la opresión que viene.
Yo quiero estar cubierto, protegido bajo las alas del Altísimo, donde allá afuera hay opresión. Yo quiero encontrar ese oasis de paz en mi Señor. Estarás lejos de opresión. ¿Por qué? Dice, porque no temerás de temor, porque no se acercará a ti. ¡Wow! En medio de guerras, en medio de tribulaciones, en medio de que brame el mar, amado, tú vas a encontrar paz ahí, lejos de opresión. Verso 15, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare delante de ti caerá. Una protección contra infinidad de enemigos, de ataques, de de lo que viene. Lo hará sin mí, dice Dios, y todo el que conspirare contra ti caerá delante de ti. Verso 16, he aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he criado al destruidor para destruir. ¿Qué dice Dios? Van a venir desastres, van a venir guerras, van a venir cataclismos, pero eso yo lo hice. O sea, yo tengo control sobre eso. Y luego dice, todo eso va a venir. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Dice, verso 17, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Amado, esto es para los que resisten la opresión, para los que se agarran del Señor, para los que confían en Él y esperan confiadamente en Él. Venga lo que venga, situación tras situación. Pero si nos dejamos invadir de opresión, de temores, estamos perdidos. ¿Qué dice la Biblia? Que el temor no procede de Dios, y si nos embargamos de temor, amado, el diablo empieza a tener control y no va a funcionar tal vez esta protección. Por eso es importante, amado, pelear con toda opresión. Cuando en tu casa tú llegues y sientas cosas extrañas, ponte a orar, reprende todo demonio. La Biblia dice, sométete a Dios, resiste al diablo y huirá de vosotros. Toma aceite, ponte a leer salmos. Si no te acuerdas de ninguna escritura, lee salmos de victoria y empieza a orar en tu casa. Cuando tus niños, tus nietos andan todos oprimidos, todos chillones, todos enfermos, enfermedad tras enfermedad, sientes un ambiente demoníaco en tu casa, la situación con tu esposo, con tu esposa, con tu nuera, con tus yernos está difícil, esa es una opresión demoníaca. Pero tú la puedes oprimir. Llena tu casa de la presencia de Dios. A veces viene el diablo y nos pone un costal pesado, y luego la semana siguiente viene y nos pone otro y otro y otro, y andamos, y a veces ya no podemos con ellos, pero los tenemos ahí guardados. Y a veces le pasamos a otros porque les damos opresión a otros, cuando pudiéramos romper toda esa opresión y ser de bendición a otros que andan oprimidos, y decirle, a ver, quítate este costal y aviéntalo. Amados, somos el pueblo de Dios, somos la iglesia de Dios, somos los que tenemos una herencia, estar lejos de opresión. Somos un refugio, allá afuera hay opresión, pero la gente que entra aquí puede recibir libertad. Por eso es importante estar aquí. Entonces es una promesa. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Es una promesa para su pueblo, para sus hijos, y tú eres uno de ellos. Solo tenemos que confiar en nuestro Dios, agarrarnos de Él cada día. De repente el diablo quiere distraernos, pero otra vez vuelvo a tomarme. Y si se me suelta esta mano, estiro la izquierda y me tomo del Señor. Amado, los tiempos que vienen muy difíciles. Se oyen pronósticos terribles. Veía un analista el otro día que decía que en el 2025 viene como una crisis, una escasez hasta de alimentos. Ojalá y sea mentira, ¿no? Pero para algunos países viene muy duro. Que Dios nos guarde. Hay que orar por México, hay que orar por nuestra nación, que México pueda ser luz para las naciones, bendición para las naciones. ¿A causa de qué? De la creencia que tenemos, y que la iglesia en México está creciendo y aumentando poco a poco.
Sí, es una bendición, una iglesia pequeña, una iglesia grande, donde hay muchos en el nombre de Jesús adorándole y exaltándole, o donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, porque ahí está Él. Sí, entonces somos bendición. Acompáñame al Salmo 91, versos del 2 al 7. Dice el salmista: diré yo a Jehová, esto es algo que él está diciendo a Dios: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Esta es la forma, amado, de romper la opresión. Confiar, declarar, orar a Dios, invocar, glorificar a Dios. Dice, está convencido este salmista, dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Wow, a lo mejor se vienen guerras, no sé, disturbios. Se amotinarán los pueblos, pero ¿qué dice ahí? Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. ¿Qué tanto lo creemos? Tenemos que aferrarnos. Esta es palabra de Dios, del Dios de los cielos, del Dios que permite que este mundo siga, amado, dando vueltas alrededor del sol. Ese Dios es el que dijo esto. Pero ¿qué necesitamos? Confiar en Él. Y se romperá toda opresión que viene. Si hay una guerra de opresión contra nosotros, sí la hay, y el enemigo está empeñado en derrotarnos y no cederá fácilmente. El diablo no cede fácilmente. Lo intentará una y otra vez. Entonces, hasta esa idea, que va a ser una y otra vez que el diablo va a querer desanimarte. Ay, otra vez me siento atacado. Sí, una y otra vez. Tenemos que aprender eso, a pelear una y otra vez, a sacar las armas espirituales que no son carnales: oración, lectura de la Biblia, ayuno, congregarme, vida piadosa, vida de iglesia. Allí está mi victoria. Pero si yo me suelto, amado, Satanás está como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién quiere devorar? ¿Qué es lo que más se le antoja devorar a Satanás? A ese que es como león rugiente. A un cristiano, a uno que ha profesado la fe en Cristo. Los demás ya son de Él, pero Él quiere devorarte a ti, que has pisado una iglesia y que has confesado su nombre y que le has alabado. Eres una delicia para Satanás, para devorar, para destruir. Entonces, Dios no lo va a permitir, no va a permitir. Él lo va a intentar, pero Dios no lo va a permitir. Si tú estás confiando en Él, no va a permitir que seas avergonzado, que seas derrotado. Él nos sacará victoriosos, amado. Pero agárrate de Él, aún en la debilidad, aún a veces como el salmista: Señor, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Aún he de alabarle, aún he de alabarle. En medio del ataque, en medio del cansancio. Yo me recuerdo un tiempo en Autlán, me dio dengue allá. Y me entró una ansiedad, además que estaba yo así, mire, y decía: Señor, me voy a morir. Sentí cerca la muerte, deshidratado y sude. ¿Y qué hacía yo? Levantaba mis manos y me ponía a alabar y a adorar y a exaltar al Señor. No permití que se fuera mi fe. No le reclamé al Señor: ¿dónde estás, Dios? No, Señor, tú estás conmigo aún en esta guerra. Tenemos que hacerlo, amado. Entonces, como iglesia y como hijos de Dios, podemos vencer al enemigo y sus embates, porque Dios cuida de nosotros. Él está contigo. ¿Lo puedes creer? Acompáñame a 2 de Corintios, capítulo 1, versos 8 al 11. Este es Pablo, amado, el apóstol Pablo, ¿sí? Oprimido, atacado, de una manera demoníaca. Dice el verso 8, dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis. Pablo les está dando un reporte a la iglesia. Dice: no quiero que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia,
pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. ¿Quién está diciendo? Pablo, el superhéroe de la fe. Pablo, un guerrero de oración, un hombre que veía milagros, un hombre, amado, que fue enseñado por Jesucristo mismo en el Evangelio, pero aún él fue atacado con una opresión demoníaca. Dice, fuimos abrumados más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Wow, Pablo decía, hasta aquí llegué. Dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucitó a los muertos. ¿Qué dijo Pablo? Señor, si tú lo has decidido que me muera, me muero, pero yo confío en ti. Tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Está bien, Señor. Se llegó el tiempo, pero no renegaron de Dios. Había una opresión demoníaca sobre ellos. Dice, cooperando también... el 10, dice, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, una gran opresión. Y termino en el 11 ahí, dice, cooperando también vosotros, la iglesia, a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Amado, cuando tú traes tu necesidad, no te quedas callado y lo traes a la iglesia. ¿Sí? Esto pasa cooperando muchos con la oración. Y la oración de los justos, que dice, puede mucho. Entonces, amado, tenemos poder, pero a veces no lo ejercemos. A veces estamos tan oprimidos y nos vamos y nos metemos allá en un rincón. Pero Dios es tan bueno que si tú le clamas, de alguna manera va a venir salvación, respuesta, y más donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. Entonces yo te animo a esto, amado. Vienen tiempos de opresión, sí, pero la podemos romper, sí. No pelees solo la batalla. Hay una historia aquí, Primera de Reyes 16, del 29 al 33. Y es un tiempo donde el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, cayó en una opresión de generaciones. Varios reyes, amado, que se apartaron de Dios, y había un ambiente espiritual no de Dios, sino de demonios, de dioses ajenos, de idolatría. Y esa opresión hay en nuestra ciudad. Una opresión en estos días a la muerte. Luego viene una opresión por lo que de la Virgen. Y luego vienen opresiones por Semana Santa. Y esa opresión, todo eso genera opresión espiritual. No hay libertad espiritual. Hay libertad espiritual cuando te acercas a una iglesia donde se alaba y se adora al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahí hay libertad. Pero son oasis. Y qué bien que estos oasis crezcan y avancen, ¿verdad? Entonces, dice aquí, fíjate, esta era una historia larga de varios reyes que se habían apartado a Dios, que habían hecho el mal, y viene este rey. Dice, comenzó a reinar Acab, Primera de Reyes 16, 29. Hijo de Omri. Omri había hecho lo malo también sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria. 22 años reinó este hombre. Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Fíjate bien lo que dice, más que todos los que reinaron antes de él, habían hecho lo malo. Eran generaciones donde el pueblo de Dios estaba oprimido, no estaba Dios, estaba una opresión demoníaca. ¡Qué terrible! En el pueblo de Dios, oprimido por demonios, guiado por demonios. Y dice que él hizo más mal que los demás, dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam. ¿Qué hizo Jeroboam? No sé si recuerdan. En lugar de ir a Jerusalén a adorar, él hizo otro templo alterno cuando se había separado los 2 reinos. En un lado estaba Roboam, hijo de Salomón, y en el otro lado, las otras 10 tribus, estaba este hombre, Jeroboam. Y la ordenanza era ir a Jerusalén 1 o 2 veces al año a adorar. Pero él dijo, ya para que no vayan allá y no se me vayan a voltear, les puso unos lugares de adoración en la frontera para que no pasaran, y en los lugares altos. Y ese era un pecado grande. Entonces dice, le fue ligera cosa a este Acab
andar en los pecados de Jeroboam. Él hizo lugares de adoración que no eran los de Dios. Dice, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Jezabel era una adoradora, era una sacerdotisa de Baal, y este rey del pueblo de Dios se casó con ella. ¿Te imaginas la opresión que había? Una opresión demoníaca, amado. Las cosas de Dios se acabaron. Dicen algunos historiadores que en este tiempo se decía, Dios está muerto, Dios ya no vive, ¿sí? Dios no es Dios, ya está muerto, Dios desapareció. ¿Por qué? Porque empezaron a adorar a Baal y a Acera, a otros dioses. Había muchos sacerdotes que levantó esta mujer Jezabel para adorar a Baal, pero también a Acera y a otros dioses. Había grupos grandes, había como denominaciones demoníacas ahí. Eso era lo que reinaba en el pueblo de Israel, amado. ¿Qué se genera? Yo les platicaba que una vez fui aquí a Sinsunzan, hay 2 iglesias antiguas, una más que otra. Entré a la primera, que es la más nueva, de años, no nuevecita, ya de muchos años, pero menos vieja que la otra, y se siente una opresión. Dije, ay, y me salí. Y entramos a la otra. No, hermano, no pudimos estar ahí ni 5 minutos. Salimos, pero así. La gente entra como si nada. Pero tú y yo que tenemos el Espíritu Santo dice, vámonos. Y luego enfrente están las yácatas y también una opresión. No es exageración, es una realidad. Entonces, amado, imagínate cómo estaba esto. Él le fue ligero y se casó con esta mujer que era una sacerdotisa de dioses ajenos. Dice, e hizo altar a Baal en el templo de Baal, que él edificó en Samaria. Esto hizo también Acab una imagen de Acera, o sea, otra diosa, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En contra de Dios. ¿Qué genera la opresión, amado? Cuando las personas van en contra de Dios. ¿Te imaginas qué opresión se generó en Israel con todo esto? Era un tiempo demoníaco, no solo a causa de Acab y su mujer Jezabel, sino de los reyes que le antecedieron. Venía toda una trayectoria, ¿sí? Una cultura. Que dicen, es que la muerte es nuestra cultura, es que los sacrificios a los muertos es nuestra cultura. No, pues empezó en algún tiempo, pero nuestra cultura no es eso. O podemos cambiar nuestra cultura. ¿Por qué no cambiar la cultura de muerte a la cultura de vida? Es que nuestros ancestros ya se quiere hasta institucionalizar que al presidente electo vengan y le hagan una limpia ahí en público. ¿Por qué no le hacen una oración? Así como aceptaron que vinieran los brujos a adorar, ¿por qué no dicen, ok, ya les dimos chance, está bien, yo no me espanto por nada? Pero ¿por qué no vienen pastores a orar por él? ¿Por qué no institucionalizan eso? Por la opresión demoníaca. Porque el reino de las tinieblas, amado, quiere avanzar, quiere ganar. Eso hicieron con el presidente saliente y eso acaban de hacer con la presidenta que entró. Y ahí se pone, ¿no? De a pechito. Eso es maldición, eso genera opresión, pero no lo entienden. Pero nosotros podemos deshacer eso en oración. Bendecimos a nuestros gobernantes, ¿verdad? Que se rompa todo poder de las tinieblas y todo rito y todo aquello que se haya lanzado contra ellos. Entonces la iglesia tiene poder. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Entonces ora por la presidenta y por su equipo de gobierno y que todos esos ritos y todo eso que se hizo quede sin efecto, ¿verdad? Entonces Dios siempre envía su respuesta a favor de su pueblo y de sus planes, quebrantando la obra del enemigo. Fíjate, había esta opresión en aquel tiempo en Israel, por acá, por Jezabel, por la adoración a Baal, por la adoración a Acera, porque había montones de sacerdotes, escuelas de sacerdotes demoníacos. Pero ¿qué pasa? Primera de Reyes 17:1 dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab,
vive Jehová. ¿Qué decían? Jehová está muerto. Jehová no está. Y viene Elías y dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Quiero que tomes en cuenta esta característica de Elías. ¿Qué era la fuerza de Elías? En cuya presencia estoy. ¿Cómo podía presentarse alguien a romper esta opresión demoníaca institucional en todo un reino de generaciones? Solo aquel que puede decir eso, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Su presencia, amado. Si no estamos en su presencia, nada mal le hacemos al cuento. Quiero que entiendas, era un reino y aparece de Elías, no se dice mucho. Nada más dice que era de Tisbita, tal vez de una ciudad que se llamaba Tisbe, no se ubica muy bien, ¿sí? De Galaad. Galaad era una región donde había estado la tribu de Galaad, y viene y de repente se introduce ahí a donde está Acab. Yo no sé, no explica cómo, nadie lo esperaba, pero él de repente aparece ahí y dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y todos yo creo que se quedaron callados. ¿Qué autoridad había sobre este hombre para pararse delante del rey y decir esto? Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. El Dios de Israel no es Baal, el Dios de Israel no es Acera, eso no es el Dios de Israel, amado. Los dioses, los santos y todo eso, no es el Dios de México. ¿Se podrá levantar una iglesia y decir, vive el Señor en cuya presencia estoy? El Dios de México es Jesús, el Dios de México es Jehová. Es la Trinidad de Dios. Y dice, se levanta entonces Elías y dice, en cuya presencia estoy. Y luego dice esto, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Con qué autoridad viene este hombre a romper una institucionalidad demoníaca, amado? Y esa es la labor de la iglesia. Tenemos que romper esta institucionalidad humanista que permite cosas abominables, que tenemos que pelear contra eso, porque vive Jehová y estamos en su presencia. Vamos contra el aborto, vamos contra tanto divorcio, contra tanta violencia, vamos contra tantas cosas, ¿sí? Ideologías de género. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Y dice, no va a haber lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Alguien desconocido, sin muchas referencias, pero que sabía estar en la presencia del Dios de Israel, fue enviado para enfrentar y quebrantar la opresión generada por la idolatría y las prácticas contrarias a los mandatos de Dios. Wow, amado, esa es nuestra labor. Donde quiera que tú estés, amado, a lo mejor dices, pero es que yo no soy nadie. Elías no era nadie. No dice de qué línea de profetas venía, nada más pues era de Tisbita, era un tisbita. No dice más de él. Hay algunos profetas que traen toda una genealogía, él no. Él nada más estaba en la presencia y Dios le dijo, ve y dile esto acá, y fue y se lo dijo. Tú, amado, donde quiera que estés, en el ámbito, en el ambiente que estés, donde hay opresión, tú puedes romper la opresión, pero primero métete a su presencia. Sí. Si no va a pasar como los hijos de Sebas, ¿verdad? Que querían echar fuera un demonio y los demonios le pusieron una paliza. Tenemos que estar en la presencia de Dios. Seguimos, Primera de Reyes 18. Dice, pasados muchos días, ya después de que Elías tuvo que irse a esconder, dijo esta palabra, Dios le dijo, ve y escóndete. Y se fue a un desierto, al torrente de Querit, había un pequeño arroyo, y dice la palabra que ahí lo sustentó Dios porque vino una sequía. Él mismo profetizó la sequía y no había comida, pero él fue y se escondió en ese torrente, y los cuervos le llevaban carne y pan en la mañana y en la tarde. ¿Qué comen los cuervos? Carne. Dicen que los cuervos no le dan de comer ni a sus bebés, los dejan morir de hambre cuando hay escasez.
y había escasez porque había sequía. Pero quiero que veas el poder de Dios, ¿sí? Cuando alguien se levanta a querer quebrar la opresión. Va a venir contra ti muchas cosas, pero Él te va a sustentar. Los cuervos venían y le traían pedazos de carne y pan. Se hacía un sándwich, un steak sandwich. Se hacía todos los días Elías ahí. Y tomaba agua mejor que la pura, de ahí del arroyo de Quierit. Hasta que de repente también se secó. ¿Y qué le dice? Vete a Sarepta de Sidón y ahí una viuda te va a sustentar. ¿Una viuda? En medio de la escasez y de la sequía, en una región bien pobre, ahí lo envía para que se vea el poder de nuestro Dios, de cómo Él puede romper la opresión. Y viene, y la viuda, ¿qué tiene? Un poquito de aceite y un poquito de harina para hacerse una torta con su hijo, su nieto, no recuerdo. Dice, y después dejarme morir. Dice, pues está bien lo que dices, pero hazme primero una torta a mí, una pequeña torta hazme. Dice, porque Dios dice, la harina y el aceite de la tinaja no escaseará. Y allí estuvo comiendo él y más, porque da a entender, dice, y los suyos de la mujer, o sea, algunos familiares se acercaron. Amado, alguien que está en la presencia de Dios puede romper la opresión demoníaca, puede romper la enfermedad, porque después el niño se enferma y lo resucita Elías, puede romper la escasez económica, amado. Pero esta es la clave, en cuya presencia estoy. Viene opresión, amado. ¿Qué es lo que vamos a hacer como iglesia? Meternos a su presencia. No hay otra manera. Te vuelvo a recordar, nuestras armas no son carnales, son poderosas en Dios para destruir fortalezas. El diablo viene con todo. Y entonces Elías va y se esconde, se sustenta en el torrente, se sustenta con la viuda, hasta que pasa un tiempo, no hay nada. El rey Acab ya está desesperado, la gente, no hay agua. Y dicen, oye, ¿y ese que vino, que profetizó eso, dónde está? No lo hallan, está escondido. Mandan a buscarlo a todos los reinos. Todos dicen, pues no sabemos ni quién es ni dónde está. Ese es Elías. Hay un criado del rey Acab que sí lo conocía, porque dice que cuando Jezabel vino, mandó a matar a todos los sacerdotes de Jehová. ¿Sí? Pero él los protegió a 50 y a 50 y les daba de comer pan y agua para que no los mataran, y los escondió y les ayudó, yo creo, a irse. Y él sí sabía quién era Elías, y le dice, era su ayudante de este rey malo, pero él había tenido un corazón para los profetas de Jehová. Entonces dice que pasando muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, 3 años de sequía, diciendo, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria, no había que comer. Entonces, cuando viene Elías, se encuentra a este hombre que te decía, Abdías se llama, y le dice, dile a Acab que ya estoy aquí. Dice, oye, pero si te han mandado buscar por todas partes, si yo voy y le digo, va a decir que yo te estaba escondiendo. Dice, no va a pasar nada. Tú ve y dile. Y va y le dicen, y hay un encuentro. Dice, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Esto le dice a Acab, ¿eres tú el que trae turbación? ¿Eres tú el que trae opresión sobre Israel? Porque él fue el que dijo que no iba a llover. Amado, no te sorprendas que alguna vez digan, esos cristianos tienen la culpa. No tenemos la culpa. ¿Qué le dice Elías? Y Elías respondió, yo no he turbado a Israel, la opresión no viene por mí. Porque gente dice, es que ustedes no están en nuestra religión por su culpa, esto y lo otro. No. Dice, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel tu esposa. ¿De dónde viene la opresión? De ti y de tu casa. Porque hay opresión, amado. Por la idolatría. ¿Por qué hay opresión, amado? ¿Por qué hay tanta muerte y violencia?
porque nos hemos apartado del Señor, porque este pueblo cree en ídolos, ¿sí? Pero hay un remanente, amado, que puede romper esa opresión, y ese remanente somos tú y yo, y la iglesia en Cristo. Entonces yo te animo. Entonces es poderoso ver esta historia de un solo hombre lleno de Dios, enviado a mostrar el poder de Dios en contra de todo un esquema demoníaco de control, amado. Y así es como Elías, nosotros somos llamados a romper la opresión del enemigo, tú y yo. A lo mejor tú dices, pero es que yo no puedo contra los políticos. No, pero puedes empezar a romper la opresión en tu casa, en tu familia, con un vecino. Me decía Mari, fui por Mari en la mañana y pasamos allí abajito de su casa, hay un sepelio, hay una mujer que murió. Al parecer ella me dice que tal vez es ella una mujer mayor de 80 años, que tenía diabetes, ¿verdad, Mari? Y Mari me dice que en algunas ocasiones ella iba a leerle la Biblia, pero ya ahora no ha podido ella por sus pies, y se quedó con ganas de ir a leerle más la Biblia. Pero yo creo, Mari, que esa mujer recibió de lo que tú le hablaste. Se rompe la opresión cuando nos movemos. Ella no puede caminar más, sin embargo, hubo días que fue a hablarle de la palabra. Yo sí creo que se rompió opresión. Entonces, amado, tenemos que pelear. Elías lo peleó a un nivel muy grande. Mandó juntar todos los profetas de Baal y luego hizo un altar y los retó. A ver ustedes, hagan que caiga fuego del cielo a su altar y consuma su ofrenda. Y él hizo otro. Recuerdan, hace un altar que estaba destruido, lo hace con 12 piedras, conforme a las 12 tribus, le pone allí arriba leña y hace el sacrificio de un animal y hace una zanja, la llena de agua, y espera que lo dice ustedes primero. Y pasan horas y ahí están los sacerdotes de Baal tajándose, gritando, Baal es Dios, y no pasa nada. Y hasta se burla Elías de ellos. Dice, tal vez está meditando, que quiere decir tal vez está en el baño. O tal vez está, no sé, se fue de paseo, se burla Elías de ellos. Y ya cuando le toca a él, dice, Dios, tú eres Dios. Envía fuego y cae fuego y consume todo y hasta el agua es consumida. Y la gente empieza a decir, Jehová es Dios. ¿Qué decían antes? Baal es Dios. Se empieza a romper la opresión institucional, social que había. Amado, poco a poco podemos ir rompiendo opresión, pero es fundamental tu fe y es fundamental, amado, que te levantes. Empieza a veces con nuestros propios hijos, con nuestra propia familia, poco a poco, orando, clamando, lo podemos hacer. Elías, ¿quién era? Un donadie. ¿Pero qué tenía de característica? Para el mundo no era nadie, pero para Dios era alguien que estaba en su presencia. Dios lo conocía, nadie lo conocía, pero Dios sí. Santiago 5, 17 al 18. Aquí habla de Elías, el apóstol Santiago en el Nuevo Testamento habla de Elías. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Era una persona como tú y como yo. No era alguien que pudieras decir excepcional. Lo único excepcional que tenía Elías era que estaba en la presencia de Dios, buscaba la presencia de Dios, venía a buscar a Dios. Dice, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Por qué? Porque hay respuesta aquí, amado, porque este era su grito de batalla, esta era su forma de vida. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Primera de Reyes 18, del 21 en adelante, dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, yo le pondría, si Jehová es tu Dios, síguele. Y si Baal es tu Dios, pues ve en pos de él, síguelo. Y el pueblo no respondió palabra. Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y aquí es donde hace el sacrificio y todo eso. Y después los degolla. Me voy al 30, dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó,
él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado y cayó el fuego. Tenemos que arreglar el altar que está arruinado, amado. El altar de tu fe, de volverle a creer a Dios como niños. Me brinco. Verso 38 dice: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y les llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. ¿Qué pasó después? Cuando hubo esta victoria, Elías sube con Acab, que era el rey, y le dice: va a llover. Pero ya había ejecutado un juicio, ya había roto la opresión, el gobierno que tenían, todo ese culto satánico demoníaco. Dice, dice que subió con Acab, dice, y que él empezó a orar. Dice: a la séptima vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Le dice a su criado: ¿qué ves? Él está orando. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende porque la lluvia no te ataje, para que la lluvia no te ataje. Sí, era un hombre de fe, un hombre de oración. Empieza a orar y le dice a su criado: ¿qué ves? Nada. Fíjate allá hacia adelante. ¿Qué ves? Nada. 7 veces. A la séptima vez dice: ve una pequeña nube como una mano. Dice: y hasta ahí viene la lluvia. Dice: y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, al cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Una gran victoria, amado. Un hombre que pudo romper la opresión. Pero como yo te decía, el diablo va a volver. Cuando Acab, este rey, llega con su esposa, que era una sacerdotisa demoníaca, esta mujer, oye, lanza una amenaza, y hay una opresión tan fuerte sobre el profeta Elías que huye y se va. Esto no acaba. Tenemos que aprender. Y Elías siente que se va a morir. Es tanto la fuerza de la maldición de esta mujer, la opresión que viene sobre él, que se quiere quitar la vida y sale huyendo. 40 días camina en el desierto hasta que se sienta debajo de un enebro, y ahí viene la palabra de Dios: ¿qué haces aquí, Elías? Te venció la opresión después de ser un hombre que estás en mi presencia. Pero fíjate la diferencia. Dios va por aquellos que han estado en su presencia y lo levanta, le da una torta, le da fuerzas, empieza a regresar, ¿sí? Luego se queda otra vez dormido, lo vuelve a fortalecer un ángel y viene a ungir a 2 reyes y a un profeta que le sucedería, al rey de Siria y a Jehú, para levantarse como rey, y también a Eliseo. Amado, si nos sometemos a Dios y buscamos a Dios, siempre va a haber una respuesta. Entonces no dejes que la opresión que viene te apague. No dejes que la opresión que está sobre el mundo gane, robe tu familia. Levántate, aunque seas tú solo, como Elías, contra todo un ejército de sacerdotes. Pero es que no tiene caso. Pero pues si tú crees, algo vamos a ver, el mover de Dios. Quiero terminar, amado, este tema de la opresión, de que todos somos susceptibles y de que todos tenemos que pelear esta batalla, porque el mismo Señor Jesús recibió una opresión. Acompáñame a Lucas 22, 40-46. Está hablando cuando Él estaba en Getsemaní, ¿verdad? Los últimos tiempos difíciles, Él sabía lo que venía. Dice: cuando llegó, 22:40 de Lucas, cuando llegó a aquel lugar,
les dijo a sus discípulos: orad que no entréis en tentación. Venía una tentación para apartarse, venía una tentación tan fuerte, amado, que ellos no supieron pelear, que al final logró su objetivo, abandonar al Señor, y Jesús les estaba advirtiendo: ora. ¿Por qué? Porque viene una opresión, para que no entres en la tentación de dejar, de apartarse, de sucumbir, de dejar de creer. Y ellos cayeron en esa tentación, lo sabemos. Pero Jesús iba a contrarrestar esto, ¿verdad? Cuando llegaron a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas Jesús oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Amado, esto puede decir alguien que está en la presencia de Dios. ¿Quién estaba siempre en la presencia de su Padre? Jesús. ¿Quién fue tan oprimido que dice que caían gotas de sangre por la opresión, por la preocupación? Pero ahí él fue sustentado. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, esta opresión, este peso que viene, no lo puedo soportar. Dice: pero no se haga mi voluntad sino la tuya, porque él sabía que Dios no lo iba a dejar. Y aunque aparentemente lo abandonó, la verdad es que no fue así. Solo fueron segundos donde él supo mantener la fe. Dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Cuándo se le apareció el ángel? Cuando le dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Apareció un ángel, amado. Si tú no dejas que la opresión te venza, van a venir ángeles a sustentarte. Va a venir una fuerza poderosa que te va a ayudar a vencer la opresión, y entonces vas a ver victoria, vamos a ver cosas maravillosas. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Estaba angustiado, estaba oprimido Jesús. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Habían sucumbido, habían sido tentados, habían perdido esa batalla aparentemente. Pero sabemos que Jesús no los iba a dejar, solo uno se iba a perder. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. ¿Qué nos dejó el Señor? ¿Cómo vamos a vencer esta enseñanza de Elías? Vive Jehová en cuya presencia estoy. Recordar siempre que Dios está vivo. Recordar siempre que el fuego no se apagará. Recordar siempre, amado, que Él está firme para defender a aquellos que oran y le buscan, que Él responde la oración, que sí hay cobertura y protección a tu casa si tú no te sueltas del Señor. ¿Por qué no nos ponemos de pie y oramos, amado? Levántate y ora para que no entres en tentación de apartarte del Señor. Vamos a orar.